Bueno, hoy vamos a terminar con lo que tiene que ver con cañerías, ¿sí? Tratando de entender un poco lo que tiene que ver con las dilataciones debido a las temperaturas en aquellas cañerías que trabajan con delta T. Debemos tener en cuenta esas dilataciones al momento de fijar las reacciones, al momento de hacer el tendido de la cañería. Y ahora vamos a ver algunas pautas a seguir para bueno, que sea un diseño y un cálculo óptimo, ¿verdad? Bueno, las tensiones generadas por la dilatación térmica pueden ser importantes, ¿no es cierto? Porque al variar su longitud va a presionar sobre aquellos lugares de fijación de la cañería. Este lugar de fijación pueden llegar a ser soportes fijos, pueden ser uniones a recipientes, uniones a tanques, a equipos auxiliares. Si fuese así, toda la tensión generada por la dilatación se vería afectado a aquellos elementos como, por ejemplo, la soldadura en esas uniones de bridas, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener precaución de colocar, cuando existan este tipo de cañerías que dilatan demasiado, además de los soportes guiados, esos soportes que guían la cañería en la deformación, colocar aquí algunas liras de distensionamiento o crear el tendido de la cañería en 3 dimensiones, para que toda la deformación de la cañería sea de manera elástica y en varios sentidos, y no se vean afectados los puntos, como dije recién, fijos, sino que se deforme la cañería y absorba esas tensiones generadas por la dilatación. Aquí nosotros tenemos en la fórmula, ustedes están viendo, el módulo de elasticidad longitudinal, ¿no es cierto?, igual a la tensión sobre la deformación específica, ¿no es cierto? Esa era la ley de Hooke, la cual se obtenía esa constante que para todos los materiales es una. Me refiero a que cada material tiene su propio módulo de elasticidad longitudinal. Y en función de eso, en el caso de la tensión, que carga sobre área, es el numerador de esta fórmula, la P sería la fuerza generada por la dilatación o el empuje generado por esa dilatación de la cañería. Entonces, nosotros de ahí podríamos despejar, por ejemplo, cuál sería la máxima fuerza, o encontrar esa fuerza y reemplazarla en la fórmula, ¿sí? De esa manera ir jugando con la fórmula para tratar de no superar la tensión admisible del material, ¿sí? Y que las tensiones se absorban en deformación. Bien, ¿cómo podemos hacer para controlar la dilatación? Para controlarla, entonces, podemos utilizar algunos métodos. Por ejemplo, usar elementos que se deformen en la línea, que absorban la dilatación. Por ejemplo, hemos visto las juntas de expansión en algún momento cuando vimos soportes, también algo de juntas. Vimos las juntas de expansión, son aquellas tipo de acordeón que sirven para deformarse y absorber la dilatación de la cañería. Ese sería uno de los métodos, ¿no es cierto? Otro sería la geometría de los distintos tramos de las cañerías, que no sean en un ángulo, como dice ahí, plano, en un solo plano, sino que siempre sea una, una distribución, digamos, en el espacio, en 3 dimensiones. De esa manera se logra más flexibilidad en la cañería y absorción de los esfuerzos debido a las tensiones de dilatación. Y el pretensionado, ¿sí?, o cold spring, que es lo que ya le expliqué en la clase anterior, donde se generan en el montaje tensiones iniciales opuestas a las que se van a generar durante la operación. Entonces, cuando la cañería
habíamos citado el caso que entra en régimen a cierta temperatura, como yo lo estuve traccionando el material para poder unir bridas con bridas, está tensionado de antemano ya la cañería, ¿sí? De tal manera que cuando entre en régimen y en temperatura, va a sufrir una carga en el otro sentido de que fue estirado o prearmado la cañería. De esa manera, la resultante de las tensiones no van a ser tan grandes. Bien. Bueno, ahí habla de la junta de expansión que les mencioné recientemente. Y la flexibilidad, esto es importante. ¿A qué le denominamos flexibilidad en una cañería, no? ¿Qué es una cañería flexible? ¿Para qué necesitamos? Entonces, esa es una definición muy buena. La flexibilidad de una cañería es la capacidad que tiene de absorber las dilataciones térmicas por medio de las deformaciones en los tramos de la línea. Esto que yo les mencionaba recién, de deformarse elásticamente, de torsionarse, flexionarse, pandearse, todas esas deformaciones, ¿sí? Que casi les diría que actúan en conjunto siempre, le dan la capacidad a una cañería de ser flexible. También la longitud de la cañería también tiene que ver con esa flexibilidad. Ya vamos a ver algunas disposiciones de cañería en 3 dimensiones, donde lo que hacemos, además de generar un tercer plano, ¿no es cierto?, un espacio, la cañería en el espacio, también generamos mayor longitud de la cañería. Entonces, mientras mayor longitud tenga la cañería, mejor se va a comportar y la deformación va a ser más controlada, en el sentido de que esas deformaciones no van a llegar a tensiones importantes, sino que van a estar siempre dentro del régimen elástico de la cañería. Vamos a ver un caso de una cañería que tiene en ambos extremos un empotramiento, ¿sí? Un empotramiento. Cuando esa cañería tienda a deformarse debido a la dilatación térmica que se produce por la temperatura, genera ciertos momentos flectores en la cañería que están ahí dibujados. Ustedes ya conocen de qué se tratan los momentos flectores, y las consiguientes reacciones Rx, R y RI en los apoyos, en los soportes, en las fijaciones. Esta sería más o menos un diagrama de momentos flectores en una cañería. Fíjense que hay algunos puntos que se pueden determinar. Estos momentos flectores se pueden determinar, ya a ver más adelante, y también se pueden determinar aquellos lugares donde es cero el momento flector, que es donde está dibujado lo que se denomina eje neutro. Fíjense que el eje neutro pasa por 2 puntos de la cañería en donde las tensiones de flexión son cero. Por lo tanto, una vez que podemos determinar ese punto de eje neutro, donde las tensiones son nulas, sería determinante ese punto para colocar apoyos, por ejemplo. Ahí podríamos colocar un apoyo, y debido a que ahí no hay momentos flectores, no va a haber esfuerzos extra sobre el apoyo más allá que el peso propio de la cañería. No va a haber esfuerzos producidos por la dilatación de la cañería. Por eso es importante conocer esos momentos flectores cero en la cañería para justamente colocar ahí los soportes. En general, las cañerías tridimensionales, como se denomina así cuando está, o como está distribuida en un espacio, ¿no es cierto?, en tres ejes, ¿no es cierto?, se logra con eso mayor flexibilidad que una cañería que está en un mismo plano. ¿Qué ocurre acá? Hay un efecto o un esfuerzo, además de los flectores, de torsión de la cañería. Hay un esfuerzo de torsión, se torsiona. Y ese esfuerzo torsor, se ha determinado que es aproximadamente un 30% más eficiente para la flexibilidad, ¿sí?, que
el momento de flexión en las mismas condiciones, ¿no es cierto? O sea, al tenerla en 3 dimensiones, se generan, además de momentos flectores en la cañería, se obtienen también o aparecen momentos torsores. Esos momentos torsores mejoran la flexibilidad de la cañería en 30%, comparando como si toda la cañería estuviera en un solo plano. Quiere decir que estaría sometida solamente a momentos flectores. Por eso es una de las bondades, digamos, que tiene el hecho de tirar una cañería en 3 dimensiones. Siempre hablando, por ejemplo, para el mismo diámetro, ¿sí? Para un mismo diámetro, las tensiones siempre son independientes del espesor de caño. Por ejemplo, si yo aumento el espesor, voy a necesitar un mayor esfuerzo para flexionar el caño, ¿sí? Pero también tengo que aumentar la reacción o el esfuerzo en el apoyo, el esfuerzo sostén. Entonces, es mejor tener espesores los más finos que podamos para diseñar soportes más livianos, si de todas formas la flexibilidad de la cañería no va a pasar por o gran parte de la flexibilidad no va a pasar por el espesor mismo de pared de la cañería, ¿no es cierto? Veamos ahora influencia del trazado en la flexibilidad de la cañería. Algunas cositas que ya les he mencionado, pero acá las detalla, que las cañerías van a ser más flexibles cuando mayor sea su longitud desarrollado entre los 2 puntos extremos de la cañería. Cuando mayor sea su longitud desarrollada respecto de la distancia entre los 2 puntos extremos, va a ser más flexible la cañería. Otro detalle sería cuando más simétrico sea su trazado. Ya vamos a ver después algunos diagramas a qué se refiere, pero debería haber simetría en su trazado para que sea más flexible la cañería. Cuando menores sean las desproporciones en los diversos tramos, entre los diversos tramos. O sea, que la parte simétrica o la parte de diversas tendidos o longitudes de la cañería no sean muy desproporcionados. O sea, tener, por ejemplo, una cañería larga en un lado y cortita en el otro. Conviene que, supongamos que tomamos un eje XY, ¿no es cierto? Que la distancia en X sea muy similar a la distancia en Y. Que no hagamos toda distancia en X, después en Y hagamos una menor distancia. A eso se refiere con desproporciones en la cañería, en los diversos tramos. Y también será más flexible la cañería cuando tenga más libertad de movimiento. Eso lo hablamos cuando vimos soportes. No es cuestión de meter el soporte por todos lados, la cañería se mueve siempre, entonces no es mejor soportada aquella cañería que tiene más soporte, sino justamente la que tiene los soportes justos y que a su vez le permite una libertad de movimiento para absorber algunas dilataciones, sobre todo cuando trabajan con temperatura. Pero aún si no trabajan con temperatura, las cañerías también tienen movimientos y deformaciones elásticas. Por lo tanto, aunque no trabajen a temperatura, también es bueno que no tenga demasiado soporte y es bueno que la cañería también se mueva. Cuando la cañería es exigida en su trabajo, digamos, por presiones internas, ahí es donde sufre internamente una tracción, una expansión, trata de expandir en cuanto al diámetro de la cañería, pero a su vez, esa presión trasladada en un líquido, en un vapor o en un gas a presión interna de la cañería, logra también imprimirle a la misma cañería esfuerzos, tensiones. Entonces siempre es importante que sea lo suficientemente elástica la cañería. Bueno, el pretensionado y relajamiento espontáneo. Esto del relajamiento espontáneo lo expliqué en algún momento y es que nosotros vamos a tener una cañería, vamos a tener diagramado un diseño, ¿no es cierto?, un tendido de todas las cañerías, y cuando las cañerías cuando comienzan a trabajar, a funcionar, se comienzan a mover
¿no es cierto?, se comienzan a deformar y toman una nueva conformación. No quiere decir esto que se va a mover 1 metro para un lado, 1 metro para el otro, va a quedar torcida, no. Pero si nosotros hiciéramos algunas marcas en la cañería, digamos, en algunos puntos estratégicos, veríamos que después del uso de la cañería, en funciones de cañería, ¿no es cierto?, cuando vuelve toda la normalidad, digamos, si hay una parada de la planta, la cañería no va a estar siguiendo exactamente el mismo tendido que era original, sino que ha sufrido un relajamiento, como dice ahí, espontáneo, debido a las presiones, debido a las temperaturas, si ha habido temperatura, se ha modificado un tanto todo ese trazado. Pero no hay problema, lo ha hecho de manera elástica, digamos, entonces ha tomado una nueva conformación, pero no pasa nada, es un relajamiento espontáneo, acá lo titulan de esa manera, ¿no es cierto? Y con respecto al pretensionado, lo que les expliqué anteriormente, se trata de estirar la cañería para unir, supongamos entre vida y vida, para unirlas, se las estira, se las tracciona, entonces le estamos imprimiendo tensiones opuestas a las que va a tener cuando esa cañería esté en funcionamiento, para que cuando esté en funcionamiento esas tensiones se relajen un poco y no sean tan grandes y puedan dañar la cañería. Bueno, esta es la explicación del pretensionado que les expliqué anteriormente. ¿Cómo calculamos la flexibilidad de la cañería? ¿No es cierto? Cuando tensiones internas a la misma, ¿no es cierto?, comienzan a operar. ¿Cuáles serían las reacciones en los puntos de apoyo o extremos y algunos soportes intermedios? Acá la norma ANSI, ¿sí?, se la cita, digamos, porque se puede seguir la norma que aplica los siguientes puntos que vamos a ver acá abajo, ¿sí?, para el cálculo de la flexibilidad. En este caso, los puntos A, B, C serían cuando se estaría exceptuado de calcular la flexibilidad de la cañería por como nos indique la norma. Estos casos que vamos a analizar acá son excepciones que tiene la norma en donde uno no necesita hacer el cálculo de flexibilidad. ¿Cuáles son esas cañerías? Cuando, por ejemplo, son duplicados de otras cañerías que ya están en funcionamiento en perfectas condiciones. Entonces yo hago un duplicado porque estoy haciendo con una X operación con una cierta capacidad y ahora quiero duplicar la capacidad, yo voy a hacer una instalación similar a la que tengo, ¿sí?, para duplicar la producción que necesito hacer. Entonces, esas nuevas instalaciones, si es duplicado del anterior, no necesito hacer el cálculo de flexibilidad, porque obviamente ya está aprobado con la primera cañería. O si hay que hacer un reemplazo de la misma cañería, sin cambios importantes, también en ese caso no haría falta el cálculo de flexibilidad. Además, también el punto B, cuando se pueden comparar dos sistemas que son muy similares, y previamente se hace un análisis y se considera que son muy similares. No son idénticos, pero son muy similares, tampoco haría falta cálculo de flexibilidad. ¿Sí? Y cuando, por ejemplo, tenemos diámetros uniformes en la cañería y no hay más de 2 puntos fijos. O sea, no hay más de 2 puntos fijos. No hay restricciones intermedias, ¿no es cierto? Y cae dentro de una ecuación empírica como esta que estamos viendo ahí. Si ese resultado nos da menor que ese factor K1 o igual, en ese caso tampoco habría que hacer el cálculo según como lo expresa la norma ANSI. Hay que hacer un calculito acá, donde tenemos los valores de diámetro, la deformación I de las cañerías, ¿no es cierto?, la longitud, la distancia entre anclajes, U es la distancia recta entre anclaje, y K1 es un coeficiente, ¿no es cierto?, que para medidas inglesas tiene valor de 0,03, para medidas métricas de 208,3. Si no tenemos todas estas condiciones,
hay que realizar el cálculo que dice la norma ANSI B31.b. ¿Cuáles son algunos de estos métodos de análisis que tiene la norma ANSI? Todos, por ejemplo, los sistemas que no están comprendidos dentro de los que vimos anteriormente, ¿no es cierto?, se pueden analizar por simplificación. Se hacen diversos métodos de análisis gráficos principalmente. Se hacen análisis gráficos, por ejemplo, viendo lo que tiene que ver el sistema de estos esfuerzos, perdón, de flexión en la cañería, ¿sí? Y entonces se van generando estos métodos simplificativos. Quiere decir también que se hace por partes de la cañería, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera se puede obtener la flexibilidad de la cañería con este análisis. Otros métodos que son analíticos y gráficos también, que dan resultados en cuanto a fuerzas, momentos, tensiones que causan los desplazamientos de la cañería por las deformaciones. Esos también son llamados métodos comprensivos aceptables de análisis. Incluye, además del gráfico, como en el caso anterior, también además del gráfico, cálculo de las fuerzas y momentos y tensión. Y como último, métodos analíticos que toman en cuenta, por ejemplo, los factores de intensificación de tensiones. ¿Qué encuadra esto? Todo lo que sean, por ejemplo, curvas, derivaciones, equipos como válvulas, por ejemplo, o elementos como válvulas, como elementos auxiliares de control, por ejemplo, de temperatura o de caudal. Todos esos elementos intermedios en una cañería tienen un factor de intensificación de tensiones, sobre todo las curvas, y sobre todo las curvas más cerradas, desde 45 grados a 90 grados, sobre todo de 90 grados, son curvas que generan una intensificación de tensión importante en la cañería. Entonces, ahí se toman en cuenta, en métodos también analíticos, estos factores de intensificaciones de tensiones. Para hallar las tensiones de la flexibilidad, esta es una tensión combinada que vamos a encontrar nosotros, que engloban diversos esfuerzos que tienen que ver con la dilatación por temperatura que sufre la cañería. La tensión esta combinada, que nosotros vamos a hallar, ¿no es cierto?, no tendrá que superar una tensión SA, que sería algo así como una tensión admisible, ¿no?, de la flexibilidad de la cañería, que es igual a un factor de reducción para servicios cíclicos. O sea, se mide por ciclos a este factor y multiplica por 1,25 de la tensión admisible del material en temperatura ambiente, o acá le llama material en frío, en realidad es la temperatura ambiente, y más 0,25 de la tensión admisible del material a la temperatura de operación. Eso nos va a dar un factor, perdón, nos va a dar una tensión S sub A, una tensión S sub A, que no debe ser superada por la tensión de la flexibilidad que ya vamos a ver más adelante, que sería S sub E. S sub E. Bien, acá tenemos, por ejemplo, un dato del factor. Perdón. Sí. Ahí arriba, ¿me puedes ver un poquito? Sí. ¿Qué significado tenía ese sub A? Ese sub A sería como una tensión admisible. Por eso ahí dice que no debe ser superior el valor SE al valor de SA. Es un valor nuevo, digamos, que, fíjate vos, lo toma en función de valores de tensiones admisibles del material que estamos utilizando. Por ejemplo, hay un factor que tiene que ver con la reducción para servicios cíclicos, es un factor, y después fíjate que multiplica por 1,25 y ese sub C es la tensión admisible del material a temperatura ambiente. Y más 0,25
de la tensión admisible del material a temperatura de operación. ¿Te das cuenta? O sea, sería como un nuevo valor de tensión admisible, que nosotros no podemos superar cuando hagamos el cálculo de la tensión de la flexibilidad. Ese cálculo de esfuerzo debido a las dilataciones térmicas es S sub E. Ya lo vamos a analizar ahora acá abajo. ¿Te das cuenta? O sea, SA sería como un valor nuevo de tensión admisible que está en función de las tensiones admisibles del material, que engloba acá las variaciones de temperatura, como vemos, se lo toma para temperatura ambiente y para temperatura de trabajo, y además un factor de reducción. Ese factor de reducción lo que nos está dando a nosotros, por ejemplo, es una especie de coeficiente de seguridad. Es una especie de coeficiente de seguridad. Pero a su vez, fíjense que la tensión admisible a temperatura ambiente y la tensión admisible a temperatura de trabajo o de operación también está afectada por un factor. No se hace directamente por la tensión admisible del material acá. Hay varios factores que tener en cuenta, por eso se obtiene esa nueva fórmula de tensión admisible, digamos, para que comparemos con la tensión admisible debido a los esfuerzos térmicos, o de dilatación térmica, mejor dicho. ¿Entendiste? Sí, profe, gracias. Bueno, ese factor acá da un valor de 1 para cañerías que tienen menos de 7.000 ciclos de calentamiento y enfriamiento durante la vida útil. Acá cita una tabla de la norma ANSI para verificar una serie de factores que tendremos para distintas cantidades de ciclos, ¿no es cierto? Entonces acá viene el cálculo de la tensión resultante combinada, que se denomina debido a las dilataciones térmicas, S sub B, que va a ser igual a raíz cuadrada de SB cuadrado más 4ST al cuadrado. Vamos ahora a ver qué es cada una de estas cosas, ¿no es cierto? El SB, que es una tensión resultante normal, dice. Bien digo, resultante normal. Fíjense que SB es igual a raíz cuadrada, ¿no? De unos factores de intensificación. Esperen que voy a dejar entrar unos chicos que tengo acá. Bien, de S sub B, que es la tensión resultante normal, fíjense que raíz cuadrada de un factor de intensificación de tensión I, más un momento flector sub P, que dice acá, que es un momento flector en el plano de la pieza, y también se le suma un valor de intensificación de tensiones, que también es un factor ese, por el momento B sub T, que es un momento flector resultante en el plano perpendicular a la pieza. Entonces, nosotros vamos a tener, como dijimos recién, momentos flectores y torsiones en nuestra cañería debido a la dilatación térmica que genera momentos. Por eso acá calcula momentos flectores en el plano de la pieza y en los planos perpendiculares a la pieza. Eso nos da entonces el momento que se denomina tensión S sub B resultante normal. ¿Sí? Y después la S sub T, que sería la tensión tangencial, es igual al momento torsor, ¿no es cierto? El momento M sub T, el momento torsor, sobre 2 por Z, que es el momento resistente de la sección transversal de caño. Un valor que se obtiene de acuerdo a tablas normalizadas y de acuerdo a la sección anular que tienen los caños, ¿cierto? Entonces Z es el momento resistente de la sección. Entonces, ¿por qué es tangencial ese momento torsor? Es un momento torsor que genera esfuerzos tangenciales. Esfuerzos tangenciales. Entonces, tenemos 3 tipos de momentos acá. Cuando tenemos una cañería en 3 dimensiones el tendido. Momento flector en un plano, momento flector en el plano
perpendicular al anterior y momento torsor. Entonces, como resultante nosotros vamos a obtener un valor que acá tenemos S sub E, que ese es el valor de los esfuerzos debido a la dilatación térmica del material. Cuando tenemos ese valor S sub E, comparamos con el valor S sub A, y debe salir menor, si no, habrá que modificar algunas cosas, habrá que modificar lugares de apoyo, habrá que modificar el tendido de cañería, geometría del tendido de la cañería, etcétera, etcétera, etcétera. Los momentos flectores, acá dice los momentos flectores, son calculados por algunos de los métodos según la norma ANSI. Según la norma ANSI. Yo no me acuerdo de tener este punto de la norma ANSI, pero bueno, ya me voy a fijar si lo encuentro. Para que puedan ustedes consultar. ¿Sí? Porque ya para hacer esto necesitamos consultar a la norma, ¿verdad? Entonces, poder calcular verdaderamente todos los momentos de estos flectores y de torsión. Bien. Veamos. La flexibilidad también afecta a los accesorios. De esa manera, también nosotros deberíamos limitar un poquito y no meter tantos accesorios, sino los mínimos indispensables en lugares estratégicos, para que también no nos afecte la flexibilidad de la cañería. Porque en todos los lugares donde tenemos, por ejemplo, una válvula, donde tenemos alguna derivación en T, una derivación en Y, ahí digamos, la flexibilidad de la cañería se disminuye, al contrario, hay como mayores tensiones debido a las intensificaciones de tensiones en esos lugares, y la cañería ahí disminuye su flexibilidad. Después el cálculo de las reacciones, este sería el cálculo de las reacciones de los anclajes donde la cañería va a resistir los esfuerzos, digamos, va a derivar los esfuerzos de sus deformaciones y de sus tensiones, las va a trasladar a los apoyos, o sea, va a derivar en las que se llaman reacciones. Entonces, acá vamos a tener una reacción o una fuerza, ¿no es cierto?, que va a ser igual, Rm es una fuerza o un momento, depende del análisis que estemos haciendo, ¿no es cierto?, que va a ser igual a un valor de R, va a ser, R es un valor de entre un máximo y un mínimo de fuerzas, ¿no es cierto?, que se obtienen del análisis de flexibilidad, o sea, sería una especie de valor de tolerancia, ¿no es cierto?, que va a tener, puede tener esa cañería en el lugar. Y después, esto es toda una fórmula empírica, ¿no es cierto?, 1 menos 2C sobre 3 igual, por E sub M, módulo elasticidad, y E sub A, módulo elasticidad, temperatura de instalación. Entiendo que sería temperatura ambiente, ¿no es cierto?, de la instalación. El valor de C, ¿sí?, el valor de C es un valor de pretensionado que vimos anteriormente, que varía de cero cuando no hay ningún cold spring, o sea, cuando no ha sido utilizado el pretensado es en frío, es cero el valor. Y cuando lo practicamos al estiramiento es en frío, el valor llega a 1 y es para el 100%. Para el 100%. Bueno, se podría resolver acá y eso nos daría un valor de reacción en los anclajes o empotramientos o soportes de la cañería. Bueno, acá aclara que las condiciones para RA que recién decíamos sería
la temperatura considerada para este cálculo es de una cañería durante el montaje. Lo que dije recién sería la temperatura ambiente. Bueno, acá tenemos factor de relajamiento estimado que va a tener la cañería. Este es un valor que va a ser, dice, se usará 0 si el valor calculado de S1 es negativo. O sea, C1, factor de relajamiento estimado. Se va a usar 0 si el valor de C1 es negativo. Y RA, que vimos recién, la fuerza instantánea a temperatura de instalación, tensión en los desplazamientos, eso sube, y tensión admisible de material de diseño. Esto es lo más lindo, lo más fácil, cálculo de flexibilidad por computadora. Por supuesto que todo lo que vimos anteriormente es la base para entender un poco dónde colocar un apoyo, o de pronto, bueno, no tenemos el software para calcular la flexibilidad, o la cañería que tenemos que diseñar, la verdad que no es tan compleja, o no tiene muchos kilómetros de largo, ni muchas vueltas. Entonces, por lo pronto, todo lo que hicimos recién es conceptos básicos para cálculos, si necesitamos hacerlo gráfico o hacerlo de manera manual, digamos, seguimos ese procedimiento, calculamos los esfuerzos. Ahora, si tenemos el software que resuelve nuestro problema de flexibilidad, ¿no es cierto? Lo único que hay que hacer es llenar diferentes planillas que nos va presentando la computadora, ¿no es cierto? Como tipo de fijación, por ejemplo, dimensiones y dirección de cada tramo, guías de soporte, temperaturas, tipo de accesorios, diámetros de las cañerías, accesorios, reducciones, bueno, toda una serie de puntos que... Bueno, acá me preguntan qué software se puede usar. La verdad que no conozco el nombre, he visto algunos software, pero la verdad que hace mucho y no recuerdo el nombre. No sé, en el caso de que tenemos nosotros en el SolidWorks, si da para el cálculo de flexibilidad. La verdad que no he ahondado mucho, he visto solamente para calcularle las presiones y esas cosas. Pero si ustedes pueden, fíjense si en la parte del Solid, que tiene que ver con el piping, cañerías, tiene alguna parte que se puedan calcular esta flexibilidad de las cañerías, e incluso con este cálculo también se podrían calcular quizás las reacciones por SolidWorks, pero no lo sé, sinceramente. El que vi alguna vez, hace mucho, ni me acuerdo el nombre. Pero bueno, fíjense ustedes que están con el Solid, si la parte software de Pippin los tiene. Quizás lo tenga, no lo sé. Si no, ya les voy a averiguar si les interesa, que me den alguna referencia de alguno que pueda haber por ahí en el mercado o acá en internet, para que si ustedes lo necesitan lo puedan buscar. Ya lo voy a consultar. Bueno, entonces con todos estos datos, el mismo sistema generará informes, generará diversos reportes, ¿no es cierto? Donde habrá todo un cálculo, una memoria del cálculo, con el análisis de las fuerzas que actúan, los momentos, desplazamientos. Es decir, nos va a dar una serie de datos muy, muy interesantes que nos van a permitir colocar los soportes en los lugares adecuados, tener la longitud óptima de la cañería, tener las deformaciones elásticas también las mejores, las más óptimas, para que la cañería no se deforme exageradamente, para que en su trayectoria absorba todos estos esfuerzos de flexión y de torsión que tienen las cañerías. Bien, no sé si hay alguna pregunta de esto. Ahora quisiera mostrarle, bueno, le voy a mostrar algo que le voy a pedir disculpa, pero resulta que tuve un problemita y todo lo que tenía esto pasado en limpio fue y lo tengo que hacer de nuevo.
El archivo se me dañó, un pen que tenía, y bueno, no lo había pasado y se me perdió. Así que lo vamos a ver de puño y letra. Para que ustedes entiendan con respecto al tema del análisis del esfuerzo por dilatación que sufre una cañería, vamos a partir de la ley de Hooke, que vimos en tercer año, la tensión igual a la deformación específica por el módulo de elasticidad longitudinal. Entonces, el análisis sería el siguiente. Yo tengo una cañería, supongamos que está bien potrada, estos son soportes, ¿no es cierto? Soportes, anclajes de la cañería. Nosotros tenemos una cañería de longitud L, ¿sí? Si yo no tuviera esa cañería, perdón, en uno de los extremos, yo no tuviera un empotramiento y la cañería comienza a funcionar a temperatura, ¿sí? Va a sufrir una deformación delta L, debido a la dilatación. Bien, yo para que la cañería vuelva a la longitud original, tendría que aplicar una fuerza F, en el punto B, una fuerza F, para lograr que la cañería se mantenga en la longitud original. Bueno, de la ley de Hooke yo reemplazo la tensión, fuerza sobre área, la deformación específica delta L sobre L y el módulo de elasticidad longitudinal. Si yo acá despejo delta L, de esta ley de Hooke, despejo el delta L, ¿sí? Y lo comparo o lo voy a igualar a un delta L, que es la variación de longitud de la cañería, cuando multiplico el coeficiente de dilatación del material, que es alfa, por la longitud, por delta L, me da, perdón, por un delta T, me da el delta L. Entonces yo aquí, fijándonos en la figura, ¿no es cierto? El delta L es el mismo que se dilató por acción de la temperatura, que sería este, ¿sí? Y este delta L es el mismo que yo comprimo acá de la ley de Hooke, despejado de la ley de Hooke, con una fuerza F. Entonces igualo los dos delta L acá, igualo los dos delta L, y hago las simplificaciones y llego a la conclusión de que la fuerza F es igual a menos el coeficiente de dilatación alfa por delta E por A por E. A es el área, E el módulo de elasticidad longitudinal. Bien. Fíjense, si yo analizo, yo le he puesto menos al alfa porque es una fuerza de compresión. F es una fuerza de compresión, ¿verdad? Bueno, si el delta L es mayor que 0, si el delta L en una cañería como este gráfico, si el delta T es mayor, que 0, la cañería va a tender a dilatarse y como acá los anclajes no la dejan mover, va a sufrir una tensión de compresión. ¿Sí? Bien. Y por el contrario, si el delta T es menor que 0, si es una temperatura por debajo de 0 grados, la cañería va a tratar de contraerse, por lo tanto va a sufrir tensiones de tracción. Esas tensiones yo las puedo cuantificar y compararla con la tensión admisible del material. Esa tensión, que es carga sobre área, ¿sí? O fuerza sobre área, reemplazo la fuerza debido a la variación de temperatura que saqué aquí, ¿sí? Y me va a quedar que la tensión va a ser igual al coeficiente alfa por la variación de temperatura por E. Fíjense ustedes que la tensión que acabo de deducir acá no contiene el término L, o sea,
es independiente de la longitud de la cañería. La tensión producida por la dilatación es independiente de la longitud de la cañería y proporcional al módulo de elasticidad, que tiene que ver con el material, ¿no? Y obviamente al coeficiente de dilatación, que también tiene que ver con el material, y a la variación de temperatura. Eso es importante tenerlo en cuenta, cómo salió la deducción de la fuerza de tracción o de compresión que se genera en una cañería cuando por temperatura se dilata y en los soportes tengo fijaciones Profe, de ese ahí tipo. dice una chica que está en la sala de espera. Ahí va. Gracias. Bien. Bueno, ¿entendieron ese tema? Es muy básico, pero es muy importante para determinar y para que ustedes terminen de entender, ¿no es cierto?, de lo que se trata las fuerzas derivadas de la temperatura, de la variación de temperatura. Bueno, esto vamos a hacer un pequeño repaso. Vamos a hacer un pequeño repaso de la flexibilidad, pero quiero mostrarles algunas gráficas, algunos diagramas de cañerías que me parece interesante también que lo vean. Bueno, con respecto a la flexibilidad de cañerías también, en la norma ASME, ¿sí?, en la 8, sección 6, en la norma ASME 8, sección 6, también hay normativa respecto de la flexibilidad de las cañerías debido a las variaciones de temperatura. Se puede buscar en la ANSI o se puede buscar también en la ASME. Bueno, esto es más de lo que vimos anteriormente, de los desplazamientos. El pretensionado en frío, que se llama, ¿sí? Bien. Esto es interesante. Normalmente las fallas en servicio de una cañería están más dadas por tensiones cíclicas que producen la fatiga de la cañería, ¿no es cierto?, que a cargas estáticas o a cargas debidas a las deformaciones producidas por las dilataciones de... Ustedes saben que me dice que hay dos participantes ahí en sala de espera. Abro y no me aparecen. Me avisa el sistema que hay dos participantes, pero abro. Acá ahora sí. Ahí está. Hay dos. Bueno, pongo a admitir todo. No sé por qué cada uno que entra me... Entonces, no es, digamos, descabellado, ¿no es cierto?, que podamos, digamos, calcular una cañería, digamos, y que sumada a las tensiones, las tensiones en frío, las tensiones caliente, si está dentro del rango de tensiones seguras, para un elevado número de ciclos, la cañería va a funcionar perfectamente. Conclusión es, las tensiones en frío más las tensiones en caliente de la cañería deben ser menores igual que la tensión admisible del material. Esto aún cuando el número de ciclos sea elevado. Es una especie de
de control o ¿cómo que se llama? De una prueba, digamos, para saber si lo que nosotros hemos obtenido como resultado de las tensiones va a funcionar. Sumando las dos tensiones en caliente y en frío de la cañería, no debe superar la tensión admisible de materia. Con eso estaríamos así a priori seguros de que no se va a romper nuestra cañería por variaciones de esfuerzos debido a dilataciones. Bueno, esto es más de lo mismo. Acá está de nuevo el análisis del esfuerzo generado por la dilatación de la cañería, que recién acabamos de ver. Los valores de empujes en los soportes, ¿no es cierto?, son grandes y por lo tanto debe haber algunos puntos fijos en tramos rectos, porque en la mayoría de los casos los esfuerzos digamos, a los esfuerzos que tiene la cañería son deformaciones de tipo de flexión o de pandeo que se produce en la cañería. Entonces, los valores de empuje llegan a ser importantes, ¿sí? Pero no por eso hay que exagerar con la cantidad de soporte, por lo que ya vimos anteriormente. Además, esos esfuerzos se absorben también cuando se deforma la cañería. O sea, hay bastante de esos esfuerzos que se van en la deformación de la cañería. Ahora, si tuviéramos cañerías que no están en un solo plano, que no son rectilíneas, ¿sí?, también ayuda a la flexibilidad, como vimos anterior, y ayuda también a disminuir la fuerza o empuje sobre las reacciones, porque recuerde que entran en juego esos momentos torsores que mejoran la flexibilidad de la cañería respecto de la flexión pura. Si no tuviésemos en el espacio o en 3 dimensiones el tendido de la cañería. Bien. Bueno, ¿cómo controlar la dilatación? Lo vimos recién. Algunos elementos, el pretensionado, la definición de flexibilidad, que ya la vimos recién, exactamente la misma. Y acá vamos a ver algunos gráficos para que ustedes tengan idea de cómo hacer el análisis de tensiones de una cañería cuando ésta se deforma debido a las dilataciones. Por ejemplo, si tuviéramos una configuración como esta, una configuración en L se llama, desde el punto A al punto C, entonces supongamos que esta cañería comienza a funcionar y es una cañería que está sometida a temperatura. ¿Qué ocurre? Fíjense, como el punto B está libre, esta cañería tiende a deformarse según estas curvas. El punto B pasaría al punto B'. ¿Sí? Entonces, fíjense que se generarían momentos como tal cual están indicados acá, o sea, la cañería tiende a deformarse con un momento flector, y en los apoyos o fijaciones de la cañería se van a generar reacciones en Y, reacciones en X y momentos flectores. Esto es como si tuviéramos una viga empotrada. ¿Se acuerdan cuando vieron vigas empotradas? Supongamos que hasta el punto B tenemos una viga empotrada acá y hasta del punto B al C otra viga empotrada. ¿Se acuerdan que teníamos en el empotramiento un momento también que era el momento resistente al momento que se producía en la viga empotrada, en el extremo libre? Esto es exactamente eso que vieron en estabilidad. Entonces, esta es la configuración o la deformación que tendría la cañería bajo cargas térmicas. Esa sería más o menos una deformación según ese caso. Ahora, podemos analizar también cómo se comporta la cañería ante las dilataciones si elimináramos los soportes. Por ejemplo, ¿qué pasa si en el extremo A' lo dejamos libre a eso sin soporte fijo? Entonces tendríamos, fíjense ustedes, una dilatación del punto B al B',
y del B' al A', o sea, una nueva configuración que en este caso, creo que tenía más abajo, no, que en este caso, fíjense ustedes cómo desaparecerían los momentos que está generando en la cañería anterior cuando tengo en ambos extremos fijos los soportes. ¿Mm? Bien. Bien, vamos a hacer un análisis de los momentos flectores. Este sería la configuración de las reacciones de la cañería, la configuración de las reacciones, y siempre vamos a determinar, como dije anteriormente, los momentos flectores, ¿sí? De esta manera, acá tenemos dos momentos flectores, y en el empotramiento también tenemos momentos flectores. Acá tenemos en este caso el eje neutro que pasa por dos puntos donde los momentos flectores son 0, donde dijimos se pueden colocar soportes. Y ahora estamos analizando este gráfico donde tenemos las reacciones, en Y, en X y momentos flectores. Acá lo mismo. Tenemos reacciones en X, reacciones en Y y de momentos flectores. Este sería el diagrama de momentos flectores. Después tenemos los diagramas de esfuerzos axiales, o esfuerzo de compresión en este caso. Vamos a tener reacciones en XA y en IC de compresión, porque van a tratar de comprimir a nuestra cañería. Por lo tanto, esos serían los gráficos de esfuerzos de corte normal, de esfuerzos normales, que en este caso son de compresión. Por eso ahí Perdón, son... ¿puede repetir este gráfico? ¿Repetir qué? Perdón. Lo de este, que no me acuerdo el nombre, se me cortó justo en esa partecita y... Uf. ¿Lo de qué? ¿De este gráfico? El gráfico, claro, ¿cómo se llama este gráfico y para qué se usa este último? Acá está, dice esfuerzos axiales. Ah, listo. El otro era de momentos flectores. Sí, sí, ese Siempre, digamos, anotar. Me faltaba el bueno, último que había dicho. bueno, siempre partimos de esta configuración de la cañería y de estas reacciones que tengo en ambos apoyos o extremos, ¿sí? Esta es la configuración. Ahora yo desgloso todos estos esfuerzos, que es lo que me traen aparejado. Entonces, tengo, como dije antes, momentos flectores, de reacción, porque recuerden ustedes que yo tengo acá en el extremo B que la cañería se dilata y se mueve, tengo momentos flectores. Entonces, tengo diagramas también de momentos flectores. Pero también en los apoyos o soportes tengo esfuerzos, en este caso el I sub C, que es de compresión, es una reacción que hace una compresión sobre la cañería, y en este caso el XA, que es un esfuerzo también que comprime la cañería, la reacción. Entonces, estos son los esfuerzos axiales o normales, que tienen que ver con la compresión. ¿Bien? Y en este otro sentido, las reacciones I sub A y X sub C producen un esfuerzo de corte, un esfuerzo de corte en la unión de la cañería. ¿Se dan cuenta? Yo hice entonces de un diagrama original, una situación X, y una serie de reacciones, hice 3 diagramas que tienen que ver con cada una de las reacciones que hay en cada extremo de la cañería. Momentos flectores, esfuerzos axiales, compresión y esfuerzos de corte en la cañería. Entonces, vamos ahora a la influencia que tiene el trazado de la flexibilidad, y vamos a ver algunas gráficas. Bueno, esto es lo que habíamos visto anteriormente, cómo se influenciaba en la flexibilidad, si la cañería de mayor longitud, si era simétrica, si tenía menos deformaciones
desproporciones, perdón, entre diversos tramos, etcétera, etcétera. Esto ya lo vimos recién. Esta sería la gráfica para que usted se dé una idea de los diagramas o los tendidos de cañerías, de qué manera deberían hacerse correctamente. Fíjense, tenemos acá el diagrama de una cañería a la izquierda que se encuentra en un solo plano. Se encuentra en un solo plano. Bueno, esto dijimos que no era conveniente. Para la flexibilidad ayudaba mucho que nuestra cañería sea tridimensional, ¿sí? 3 dimensiones. Entonces, la cañería de la derecha, que dice segundo trazo, o segundo trazado sería mejor. Fíjense cómo yo hago una especie de movimiento de la cañería en el espacio y logro una configuración tridimensional que me mejora en 2 aspectos importantes de lo que ayuda a la flexibilidad que ya se los mencioné. Ayuda a aumentar la longitud de la cañería entre los extremos y además ayuda a que se generen por la deformación en los momentos torsores que mejoran en un porcentaje de aproximadamente el 30% la absorción de las deformaciones de la cañería que si fuese los esfuerzos, perdón, que si fuera la deformación de la flexión solamente. Bien, bueno, acá tenemos un segundo trazado también que sería para el otro lado nada más, sería similar a este pero de este lado. Acá tenemos una segunda configuración. En un primer trazado tenemos la cañería diseñada en un solo plano, diseñada en un solo plano, y a la derecha tenemos un segundo trazado que mejora las condiciones de flexibilidad de la cañería, moviendo la cañería en varios planos. Aumento la longitud y también genero una cañería tridimensional. ¿Se observa la variación y lo diferente que son los tendidos de cañería? Digamos, los puntos iniciales y finales son los mismos, lo único que se hace es cambiar la distribución que hay en el espacio, digamos. Exacto, exacto. Los 2 puntos, como digamos, es una situación X, los 2 puntos son fijos, porque vos tenés un punto fijo, no sé, en un recipiente y en el otro tenés en otro equipo, no sé. Entonces los 2 puntos son fijos. Vos podés agarrar un camino, ¿sí? O agarrar otro. Entonces te conviene agarrar un camino donde vos muevas la cañería en 3 direcciones, para que tener todos los beneficios que ya les dije anteriormente. Acá tenemos una cañería que sería muy común, hacer una cañería recta de un punto a otro punto, ¿sí? Pero es conveniente generar este tipo de movimiento, así sea en el mismo plano, pero fíjense cómo dice un movimiento de la cañería. Lo tengo en un mismo plano, pero ya lo moví. Este tipo de movimiento, digamos, de diagrama, son los que por ahí se le denominan liras, que en realidad las liras son, digamos, proviene de la forma de la omega, ¿no? Que es toda semicircular, pero si no se puede hacer, porque hacer una omega es mucho más complicado, porque tenés que utilizar curvas, caños curvos, curvar los caños, etcétera, etcétera, también vale hacer este tipo de derivación. Ese movimiento que tiene ahí, si yo tengo 2 puntos fijos de mis soportes acá, cuando se produzca la dilatación, esa configuración se va a mover, la cañería se va a deformar elásticamente y va a disminuir sobre los soportes los esfuerzos. Los soportes sobre los esfuerzos no van a ser tan grandes. Va a haber parte de esas tensiones que se van a haber ido o absorbido en la deformación de la cañería. Fíjense, en el primer trazo rectilíneo, si yo tuviera dilatación de la cañería, ¿qué pasaría? Pasaría que se generan esfuerzos en esos extremos, como calculamos anteriormente.
Bien. Bueno, el método de análisis que ya vimos, estos son los que son exceptuados por la norma, si son cañerías similares o mellizas o cambios simplemente de elementos, no de configuración. La tensión combinada, que ya la vimos recién en el apunte. Esto es una de las tablas que se acuerda que mencionaba la norma ANSI, que el factor F de intensificación de reducción, perdón, de reducción de tensiones para servicios cíclicos, F, que iba en la fórmula esta de la tensión admisible de la cañería para las tensiones resultantes de la dilatación térmica. Ese factor F, fíjense, habíamos dado el valor 1 cuando teníamos un número de ciclo de 7000 o menos. Acá tenemos otros valores, para 14.000, 22.000, 45.000, 100.000 ciclos, 250.000 ciclos. Estos son algunos valores de F para calcular esos valores de tensión. Profe, una consulta, porque no sé si me quedó claro por las dudas, le quería consultar. ¿A qué se refiere cuando habla de ciclos térmicos? Por ejemplo, cuando vos una planta arranca y para. Arranca hasta que entra el régimen, pasa un cierto tiempo, principalmente cuando hablamos de, digamos, esto es más tenido en cuenta cuando tenemos temperaturas en nuestros equipos, en nuestras cañerías, porque justamente la temperatura es la que produce las mayores dilataciones. Si nosotros tenemos una cañería o muchas cañerías que solamente llevan a un fluido, llevan un gas a temperatura ambiente, solo las tensiones debidas a la presión son las que la cañería está soportando, pero acá tenemos la temperatura que también nos está aportando algunas tensiones extra debidas a la variación y dilatación de la misma, ¿no es cierto? Entonces un ciclo sería, supongamos que tenés una planta, arranca el domingo en la noche a producir, se levanta la temperatura de operación, ¿no es cierto? Está toda la semana, y el fin de semana para. Ahí sería un ciclo, porque empezó a funcionar, llega a régimen de temperatura, se deforma, todo lo que quiera, trabaja y después vuelve a enfriarse, vuelve a parar la planta, la cañería vuelve a estar sin ningún tipo de tensión. Eso sería un ciclo. Fíjate que acá dice que 7000 ciclos, por ejemplo, es aproximadamente un ciclo por día durante 20 años. 7000 ciclos es equivalente a un ciclo por día durante 20 años, es mucho. ¿Te das cuenta? Sí, profe. Yo conozco que la mayoría de las plantas, digamos, ya sean químicas, petroquímicas, de gases, etcétera, que trabajan con temperatura, son plantas de funcionamiento continuo. Es difícil que pare, inclusive durante una semana, o sea que pare semanalmente, me refiero, porque son plantas de producción continua. Cuesta mucho poner en régimen ese tipo de plantas. Cuesta mucha energía, cuesta mucha plata poner en régimen. Por lo tanto, la tendencia obviamente es a no parar nunca, o sea que sea de producción continua. Eso mejora la productividad. Por otro lado, si no tengo tantas variaciones de ciclo, muchos de los elementos que contiene una instalación térmica, con la parada de arranque, también se van gastando, se van deteriorando cíclicamente, como la palabra dice. Entonces, mientras esté funcionando, anda todo el pelo, anda todo bien y va a durar mucho tiempo. Cuando hay tantas paradas, se complican un poco algunas cuestiones. Por eso, fíjate que la mayoría de las plantas
que trabajan así con temperatura, hacen paradas medias como que excepcionales, ¿no es cierto? O por reparaciones o mantenimientos preventivos, eventualmente porque, bueno, no hay producción, no tiene materia prima, etcétera, etcétera, entonces dejar funcionando eso simplemente para mantener el régimen no es económicamente rentable, entonces, bueno, puede haber algunos factores, ¿m? Pero lo normal es que no haya tanta parada ni puestas en marcha de estas instalaciones. ¿M? Gracias, profe. Bueno, acá para agregar algo de lo que vimos anteriormente, para analizar las tensiones admisibles S sub A, S sub A, que era la tensión admisible debido a este factor de reducción que vimos acá, a esta tensión admisible, ¿sí? Dice acá que el análisis del rango de tensiones, ¿sí?, debe ser menor que los siguientes valores. Ese valor de SA que se obtiene tiene que ser menor que el 25% de la tensión mínima de rotura especificada para el material. O sea, debe ser el 25%, este valor SA, de la tensión mínima de rotura del material. O el 25% de la tensión mínima de rotura obtenida por ensayo a temperatura. Sería a temperatura de funcionamiento en este caso. Se hacen ensayos a temperatura para ver cuáles son los valores de tensión del material, de tensiones admisibles, de tensión de rotura. Entonces, se toma el 25% del valor de la tensión mínima que produjo la rotura de ese material a esa temperatura. Si ustedes recuerdan y tienen en mente el diagrama de tracción, se acuerda cuando deducíamos la tensión admisible a partir de la tensión de rotura, decíamos que era la tensión de rotura sobre un coeficiente de seguridad, y yo le había puesto algunos ejemplos ahí, y este sería uno. Supongamos, si ustedes mentalmente se acuerdan del gráfico y dividimos el valor de la tensión de rotura en 4, que sería el 25%, estaríamos cayendo por debajo de la mitad de la recta de proporcionalidades, donde teníamos deformaciones elásticas puras. De ahí sale este 25% que habla ahí. Sería el 25% del valor mínimo que produjo la rotura en el material. Ese sería el valor de la tensión admisible, que no debería ser superado por la tensión admisible combinada derivada de las variaciones de longitud por temperatura. O también del 62,5% del límite elástico a la temperatura de trabajo obtenida en ensayo. 62,5% del límite elástico sería un poquito más de la mitad de la recta de proporcionalidades. ¿Se dan cuenta? Espero que todo lo tengan el diagrama de tracción en la cabeza, porque si no, hace cuenta que estoy hablando en chino, ¿no? Pero como sé que se los di, supongo que lo deben tener en la cabeza. Bien, otro valor comparativo para este valor de tensión admisible es un promedio de las tensiones que producen un escurrimiento. En este caso, sobre todo cuando tenemos, ¿se acuerdan? El fenómeno de Cripps por temperaturas y tensiones en mucho tiempo. Entonces se toma un promedio de las tensiones que producen un escurrimiento del 0,01% en 1000 horas. Obtenido esto en forma de experimento o experimental. Otro valor límite para este valor de SA que nosotros vamos a calcular es el 60% del promedio o el 80% de la tensión mínima de rotura en 100.000 horas de trabajo. En 100.000 horas de trabajo.
Bueno, esos son algunos valores, digamos, que deberíamos fijar algunos de ellos y compararlo con este valor de tensión combinada, SA, ¿sí? De tensión combinada, para, a su vez, compararla con la tensión debida a la dilatación térmica S sub E, que lo vimos en el otro apunte, ¿se acuerdan? Bueno, esto es lo mismo, son el cálculo de las tensiones combinadas que ya vimos en el apunte anterior, los distintos esfuerzos de tensiones resultantes y de momentos flectores y de momento torsor. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, ¿no es cierto?, que los momentos sean calculados con el módulo de elasticidad en frío del material, ¿sí? Módulo, en frío del material. Esto nos va a dar, evidentemente, valores mayores que los reales, porque el módulo de elasticidad con la temperatura sabemos que disminuye su valor. Entonces, si nosotros usamos el módulo de elasticidad en frío para calcular los momentos, vamos a tener valores mayores que los reales, o sea que vamos a estar como sobredimensionando. No va a haber ningún problema. Bueno, y los factores de intensificación de tensiones, tal como los tiene la norma, ¿no es cierto?, lo identifica la norma, para cada accesorio tendrá un valor de intensificación de tensiones que será puesta en juego también de acuerdo en los lugares o en la posición que esté, ¿no es cierto?, ese tipo de elementos. Bueno, está listo entonces el tema de las cañerías. No sé si hay alguna pregunta de cañerías, que ahora ya con esto vamos a terminamos ya la parte de cañería y voy a empezar con la parte de recipientes. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, vamos a empezar ahora con los recipientes. Profe, le hago una ¿Sí? consulta. Vi que está grabando. Yo ingresé tarde a la clase. ¿Va a subir este video en algún lado? Sí, ya lo voy a poner en la aula virtual. Y los otros Gracias. también. Los otros Buenísimo. también. Ya se los voy a poner todos. Bueno, respecto de los recipientes, ¿sí? Nosotros vamos a, digamos, prestar mayor interés a aquellos recipientes que están sujetos a presiones, ¿no es cierto?, que son un poquito los más complicados y lo que por ahí necesitamos saber. Sí, después le voy a subir esos apuntes que recién no están muy católicos, pero bueno, hasta que lo vuelva a pasar, se los voy a dar a tipo borrado para que ustedes lo tengan. Les decía que vamos a prestar especial atención a los recipientes sujetos a presiones, que son un poquito más complicados para calcularlo y por lo tanto más delicados, ¿no es cierto? Después tenemos los otros tipos de recipientes que simplemente son contenedores, ¿no es cierto?, de contención o de almacenamiento, que simplemente las presiones que están soportando sería el peso del contenido que hay en su interior. Entonces, los recipientes a presión, acá tenemos una primera clasificación que sería por el uso que va a tener nuestro recipiente y por la forma que tiene el recipiente. Por el uso podemos tener, como dije recién, recipientes de almacenamiento, simplemente, y recipientes de procesos. Y con respecto a sus formas,
hay de varias formas que también tienen que ver con el uso que le vamos a dar. Tenemos cilíndricos, de los cuales podemos tener en formas horizontales o en formas verticales. Y los esféricos. Cada uno de estos recipientes va a tener un uso específico que vamos a ir desglosando nosotros para ir después teniendo herramientas para calcularlo y para decidir por tal o cual recipiente o cuál es nuestra necesidad, ¿no es cierto? Bien, bueno, los recipientes de almacenamientos son depósitos, ¿no es cierto? Y de procesos, por ejemplo, intercambiadores de calor, reactores, torres de distracción, entre otros, serían, entre otros, los que vamos a calcular con presiones, normalmente interior, sí, interior. Y también vamos a ver algo de recipientes con presiones exteriores. Bien, bueno, como recipientes horizontales tenemos como el de esta foto, ¿no es cierto? En posición horizontal, justamente por eso se denominan de esa manera, y están apoyados normalmente sobre lo que se denominan silletas, o apoyos, por supuesto. Se utilizan como recipientes de vapor, por ejemplo, de gases o sustancias que provengan de algún otro equipo, y de aquí se derivará a otro más. Este sería un recipiente horizontal típico, ¿sí? Con su boca de hombre para inspección, una entrada o salida, o entrada y salida, etcétera, etcétera. Después vamos a ver que los recipientes, además de ser cilíndricos, en la mayoría, vamos a tener los diferentes extremos con los cuales se cierra el recipiente. Este que tenemos acá es un recipiente que tiene unos extremos toricónicos, toriesféricos se llaman esto. Ya vamos a ver de qué manera influye la forma de los extremos en los esfuerzos a los que están sometidos los extremos y el recipiente propiamente dicho. Acá tenemos un ejemplo de los recipientes verticales, recipientes verticales o torres, normalmente se les suelen llamar torres a estos recipientes. Tienen una configuración similar a la horizontal, nada más que están en una posición vertical y están apoyados sobre patas, ¿sí? O sobre faldones, que ya vamos a ver que son faldones cónicos o rectos, ¿sí? O algún otro tipo de soporte que los sostienen en esa posición. Son los que tenemos acá en la figura. Después tenemos los recipientes esféricos. Los recipientes esféricos que se utilizan para almacenar grandes volúmenes de fluidos, de gases. Principalmente se destina a el almacenamiento de gas natural, butano, hidrógeno también, amoníaco y algunos otros productos de la petroquímica. Normalmente se utilizan como tanque de almacenamiento justamente por el importante volumen, ¿no es cierto?, que puede contener. Son un poquito más costosos a la hora de la fabricación, tienen más mano de obra, digamos, en cuanto a la deformación o formación de las placas con las que vamos a conformarlos, tienen mayor cantidad de soldaduras también, ¿sí? Son un poquito más caros, pero bueno, tiene sus ventajas también, ¿no es cierto? Acá tenemos algunos ejemplos de recipientes esféricos con, en este caso, escalinatas, una torre aquí para, bueno, para inspección, para revisión, para control, etcétera, etcétera. Acá está algunas de las ventajas. Grandes volúmenes
de fluido bajo presiones moderadas, entre 2 kilos y 17 kilos. Esto no es mucho, 2 kilos, 17 kilos no es mucho. Pero normalmente se lo hace a presión, a temperaturas, digamos, normales, digamos, no hay nada con temperaturas, digamos. Acá está. Principalmente gases a temperaturas y presiones normales, tales como gas, butano, hidrógeno, amoníaco, etcétera, etcétera. Bien. El uso de estos recipientes esféricos, ¿no es cierto?, para el almacenamiento de líquidos, volátiles y gases, tiene muchas ventajas prácticas. Por ejemplo, el almacenamiento económico, porque depende, digamos, almacena gran cantidad de volumen. Tiene partes fijas, pocas probabilidades de fuego, bajo costo de mantenimiento, corrosión mínima también, y la flexibilidad debido a que la esfera en sí es independiente del nivel de contenido, por lo tanto, las paredes, debido a presiones, pueden flexionar y deformarse sin ningún tipo de problema. Bueno, hay algo más acá respecto de lo, pero lo más importante sobre todo es el tema del almacenamiento. Bueno, los códigos de diseño de este tipo de recipiente, tanto sea de diseño, fabricación e inspección, ¿no es cierto? La mayoría se basan, por supuesto, en códigos. Uno de los más utilizados para recipientes a presiones es el código ASME, que principalmente es la que rige en Estados Unidos y la que mucha gente toma como base, ¿no es cierto? Y después tenemos algunos otros, como el británico, japonés y algunos otros códigos como el alemán. Nosotros, en la mayoría de los casos, vamos a fabricar recipientes bajo la norma ASME. Bajo la norma ASME. Pero, como siempre les digo, cada país, cada empresa trabaja con la norma que quiera o con la norma que les requiera el comprador del recipiente, ¿no es cierto? Así que no hay problema con respecto a eso. Pero muchas veces encontramos más elementos bajo las normas, por ejemplo, ASME, o las empresas ya tienen toda una metodología, tienen procedimientos adecuados a esa norma, por lo tanto, se le hace un poco más fácil o son más productivas fabricándolo bajo esa norma porque ya la conocen. Bueno, después ustedes si quieren leer un poquito esto de la historia del código, pero esto creo que en algún momento se los mencioné, que tiene que ver con las explosiones que había, digamos, al inicio del conocimiento de la fabricación de las calderas y de la máquina a vapor principalmente, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo se ponía a fabricar y se generaban muchas fallas y explosiones debido a las fallas, ¿no es cierto?, en la fabricación, en los diseños de los recipientes mismos, ¿no es cierto? Entonces se producían muchas explosiones en calderas y por lo tanto entonces hubo gente en Estados Unidos principalmente que recomendaban legislar al respecto y generar normas para corregir esta situación y estandarizar muchas de las cuestiones que estaban bien hechas para que otros no repitieran los mismos errores. Fue así entonces como empiezan a nacer las distintas normas, principalmente. El código ASME, o las secciones de la cual consta el código ASME, son muchas. Son todas estas que les voy a mencionar. Y después se los voy a poner a esto, se los voy a subir también al aula virtual, porque puede ser de importancia consultar la norma, además sí la tienen, ¿no? La norma ASME. Sobre todo la de recipientes a presión. Pues no tengo todas las normas ASME, pero la de recipientes de presión sí la tengo. Fíjense que la norma ASME especializa o tiene distintas orientaciones. La sección 1 de la norma ASME o código, es lo mismo, norma o código ASME, trata de calderas de potencia. Calderas de potencia.
La sección 2 es la relativa a materiales, a todo lo que sea materiales, para construcción de recipientes, de cañerías, etcétera, etcétera, etcétera. La sección 3 son los requisitos para la división 1 y división 2. O sea, para la división 1 y división 2, estos son los requisitos que tienen que tener, son como una especie de normas a cumplir. La sección 4, encargada de calderas para calefacción. Las calderas que vimos primero de potencia son calderas, por ejemplo, para generación de energía eléctrica, para las termoeléctricas, instalaciones termoeléctricas. Y la norma, o sección 4 de la norma ASME, estaría orientada a calderas para calefacción. Puede ser calefacción de edificio, calefacción de casa, etc. La sección 5 habla de los ensayos no destructivos. También normaliza los ensayos no destructivos para diferentes fabricaciones. La sección 6, serían las reglas y recomendaciones para el cuidado y operaciones de calderas de calefacción. La sección 7, recomendaciones para las calderas de potencia. La sección 8, que es la que más nos interesa a nosotros, trata de recipientes a presión. Ahí vamos a tener de punto 1 al punto 100 todo lo que tenga que ver con el cálculo y la fabricación de recipientes a presión. Después se las voy a subir para que ustedes la puedan ver y por ahí podemos ojearlas así y determinar algunos puntos interesantes que nos pueden hacer falta para el cálculo, supongamos, de la tesis de ustedes. La sección 9 de ASME trata de calificación de soldaduras, de la soldadura. Aquí hace todo el análisis que tiene que ver con soldaduras que también vamos a utilizar en la fabricación de los recipientes, en las cañerías, todo lo que tenga que ver con la calificación de la soldadura, de los procedimientos de la soldadura y de los soldadores. Todo lo que tenga que ver con soldadura está en el código ASME sección 9. En la sección 10, recipientes a presión de plásticos reforzados con fibra de vidrio. Y la sección 11, reglas para inspeccionar las plantas nucleares. Reglas para inspección en servicio de plantas nucleares. Como ustedes ven, es muy amplia, ¿sí? La norma ASME. Aquí va a ser un desglose de partes de la división 8, por ejemplo, división 1. Esto tiene que ver con el diseño y fabricación e inspección para recipientes de presión. Y tiene las diferentes partes. Por ejemplo, la parte A, UG, cubre los requerimientos generales, la subsección B, requerimientos de fabricación, y parte UW, los que serán fabricados con soldaduras, la UF serán fabricados por forjado, UV, fabricados con materiales de relleno, ya sea no ferroso por el proceso que se denomina bracing. Y así tiene una cantidad de subsecciones, ¿sí? Para ir seleccionando cada cosa que nosotros tengamos que fabricar. Por ejemplo, de materiales. En la subsección C. Recipiente construido con acero al carbono de baja aleación. Para recipientes construidos de materiales no ferrosos. Para construirlos con hierro fundido. Construidos con placas CLAD integral o con recubrimiento tipo Lining. Otro tipo de materiales. ¿Ves? Fierro fundido, etcétera, etcétera. O sea, están contemplados acá todos los tipos de materiales con los que se pueden fabricar un recipiente. Si no está acá, no se puede fabricar. ¿Sí? Bueno, código auxiliar, esto después de una leída, para introducirse un poco de todo lo que trae una norma. Es muy amplio esto, es muy amplio. Lamentablemente nunca tenemos tiempo de ponernos a ver, digamos, específicamente algo, pero si alguien necesita, cuando hacen la tesis o algo, alguna consulta, porque no le entiende cuando acuden a esto, no tengo problema en que me pregunten. Pero sí me gustaría que le den una leída, por lo menos para que sepan
todo lo que trae una norma de recipiente a presión, sobre todo esta que es la que más nos interesa a nosotros. ¿Mm? Profe, una consulta. Sí, Pues yo vengo renegando con el tema materiales sí. en la tesis. Justo estamos, la mayoría de los grupos estamos en diseño de equipos, así que estamos todos en esta etapa justo. Y la parte de materiales, no sé si hay alguna parte de la norma, por lo menos yo no puedo encontrar, por eso le consulto, en la cual especifique qué materiales son útiles para cada tipo de fluido, por ejemplo, que se llama, no sé, sulfúrico, que diga, bueno, tal material es útil para sulfúrico, tales no. Lo encontré, por ejemplo, en un manual de recipientes a presión, que es conocido que es el MEXI, Sí. pero Ese el se de lo Eugen puse. MEXI. Ese está en el aula ¿Cómo? virtual. Ese está en el aula virtual. Claro, claro, yo Sí. lo encontré en ese, pero no sé si en la norma lo decía en algún lado, porque, por ejemplo, quería saber si la norma permitía, en vez de usar aleaciones, por ejemplo, acero 316, si permite usar un acero de carbono recubierto por dentro, cosas así. No sé si en alguna parte de la norma lo dice si está permitido o no está permitido. Bueno, primero que en el caso de que vos necesites, espérate que estaba buscando por acá, en el caso que vos necesites hacer, por ejemplo, un recipiente de acero y forrarlo con chapa de acero inoxidable porque es muy corrosivo lo que vos estás trabajando, eso sí, lo que pasa es que, bueno, la norma te dirá de qué manera vos tenés que fijar esa chapa protectora sobre el acero, por ejemplo. Ahora, con respecto a si va a trabajar con ácido sulfúrico, ¿no es cierto? En ese caso, me parece, no me acuerdo muy bien, pero me parece que la norma no te dice, este acero es para ácido sulfúrico, hay que buscarlo por otro lado. Yo le había dado, o me pareció haber visto en alguno de los apuntes que le di, había una selección ligera de materiales según los líquidos o gases que estuvieran evolucionando o transformándose dentro de un recipiente de la cañería. No me acuerdo si se los di a esa tabla o la he visto, déjame pensar un poco, pero bueno, ya lo voy a poner en el aula virtual si querés, voy a buscar para hacer Creo que un está en el video. Eugen, profe, en el Eugen ¿Cómo? MEXI, en el Eugene MEXI, no sé Sí, cómo se dice el nombre. sí, Está la tabla, hay una tabla, por lo menos ah, así como usted dice. ahí es. Bueno. ¿Y no te sale para ácido sulfúrico qué utilizar? Sí, pero el tema también es una tabla, por lo menos la versión que yo tengo del Eugene, no sé si es también está en autogestión, es la del 92, es una tabla media vieja por ahí, no sé si todavía, o sea, por ahí veo que por ahí hay cambios tecnológicos, algo así, que terminan permitiendo, que eso es una mejoría. Entonces no estaba Sí, del todo seguro y es un poco imprecisa en algunas cosas, por ejemplo, que eso tira ciertas aleaciones y da como que sí es útil, no tan útil, no tan recomendado, es como que es medio imprecisa, no te da algo está bien, muy fijo, digamos. está bien. Bueno, déjame ver si encuentro algo más específico, así como vos estás necesitando. Creo que en esta parte de la norma donde habla de los materiales, ya uno tiene que entrar con ese tipo de material. No te dice que es para ácido sulfúrico. No me acuerdo, ya puedo revisarlo un poco, pero me acordaba de esto, no me acordaba dónde, pero bueno, ahí en el Meilles y ese sale. Pero déjame ver si encuentro algo más específico que te diga que este se usa, por ejemplo. Ya sé, porque eso que dice, este más o menos, este regular, ¿y cuánto es eso? No sabes. Estás sin una certeza, está bien, te entiendo. Bueno, déjame que busque un poco de eso. No me acuerdo ahora dónde puede estar. Sí, obvio que el ácido inoxidable, pero también tenés que ver la concentración del ácido sulfúrico. ¿Sí? Hay algunas concentraciones que las tolera y otras que el mismo acero inoxidable también se corroe como el acero común, ¿no? Hay que ver los porcentajes que vos lo vas a tener ese ácido en contacto con los materiales. ¿Lo sabes? Bueno, profe, bueno. Perdóname, ¿lo Ah, sabes perdón. en qué porcentaje lo tenés al ácido sulfúrico? Lo tengo diluido, no me acuerdo ahora en este momento el porcentaje, de última lo busco rápido, pero está bastante diluido porque es el catalizador de la reacción, no es un reactivo. Entonces está bien diluido y según tengo Ah, bien. entendido, mientras más diluido es peor. Claro, claro, por eso te dije que hay algunas diluciones que
son peores y el acero inoxidable se comporta como un acero cualquiera, se corroe igual. Bueno, después fíjate, pásamela, ¿eh? No hay problema. Bueno, profe. Pero déjame que investigue un poco y te lo mando, ya veo ya. ¿Eh? Por las dudas, si les sirve, tengo también, que ahí lo pasé el grupo, tenemos un grupo con los chicos que hacen una materia, lo pasé ahí. Tengo el código ASME, pero no el código común, sino el explicado, digamos, el simplificado, con toda la explicación, porque el código es bastante complicado, lo quise leer yo y medio que no entendía algunas cosas, y el que está simplificado se puede leer mucho más fácil, digamos, así que lo pasé ahí a los chicos, no sé si... Bueno, después me lo pasa alguno por correo. Me parece bárbaro, porque eso justamente recién cuando te mencioné que nunca podemos adentrarnos a la norma y ojearla un poco por algunas dudas, se los dije porque sí, es bastante complicado leer la norma, hay que estar muy ducho, hay que leerla, releerla, es bastante complicado seguirla, no es fácil. Ahora, cuando uno lo empieza a analizar a la norma y la lee y la relee un poco, y ya más o menos uno ve cómo va la norma atendiendo cada una de las cosas, es muy parecido. En cada una de las secciones que va tomando, es más o menos lo mismo, o sea, tiene subsecciones, bla, 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 pero cuando yo se entiendo que es difícil cuando uno entra a leerla que no la entiende. Yo me pasó obviamente lo mismo. Pero a medida que uno la lee, la relee y le empieza a encontrar la vuelta, después cuando empieza a leer distintas partes de esa norma, ya le empieza a entender de otra manera. Ya te facilita porque es como que vos entendés un poco el procedimiento con el cual la norma va desmenuzando cada tema, ¿no es cierto? Y entrando en cada tema, y empieza a ser un poquito más fácil, más amena la lectura. Pero sí, si la tenés simplificada, yo no la tengo, me vendría bárbaro también tenerla para después poder pasársela a algunos chicos también, porque entiendo que es dificultoso leerla a la norma. Sí, sí, estoy de acuerdo con vos. Bien. ¿Dónde estábamos? Bueno, en las distintas partes, códigos auxiliares, materiales. Bueno, léalo un poquito, a ver si leemos algo respecto, pero acá tenemos resistencia, el servicio de media y baja temperatura, presión baja, composición química y propiedades mecánicas de los materiales, de acuerdo a los aliantes que tienen, tenemos límites elásticos, límites de formación. Bien. Materiales amparados por el código. Esto es SA. ¿Se acuerda? Creo que le di una tabla de valores de SA. Me parece que cuando hicimos cañerías o algo le di una tabla donde estaban estos valores y las tensiones admisibles de esos materiales a distintas temperaturas también. Bueno, chicos, vamos a dejar acá la clase que viene. Por ejemplo, acá tenemos algo respecto del material, mirá. Bueno, esto se lo vengo diciendo desde el principio. De cuando hablamos de cañería. El tipo de fluido, las condiciones de temperatura y presión, y en este caso agrega la facilidad de adquirir material en el mercado, o sea, comercialmente, qué es lo que se conoce, qué es lo que se consigue, perdón. Entonces, esos son los tres factores fundamentales para seleccionar el material. Y, por supuesto, acá está sujeto, dice acá, la selección de material a las características de corrosión de dicho fluido. En el caso de ser corrosivo, hay que buscar una aleación, de alta aleación, perdón, o de recubrimiento. Bueno, Asteloy, bueno, este es un inoxidable, ¿ve? Etcétera, etcétera. A ver si habla algo más. Ah, mira, acá hay otra tabla. Materiales de acuerdo al servicio. A ver. Ah, mira, ahí está, hay una tabla. Ácido cítrico, ácido fosfórico. Acá tenemos ácido sulfúrico. Acá abajo tenemos ácido sulfúrico, no dice la concentración, ¿no es cierto? Pero acá, por ejemplo, tenés en referencia, a ver, el AA es bueno. Tendríamos el tipo 316, acero inoxidable
AISI 316 sería bueno para eso. Ahora habría que ver, esto que vos me consultás, para esa dilución que vos tenés, habría que ver. A priori, acá lo considera, pero bueno. Después tenemos el ácido sulfuroso, que acá tenemos dos tipos de inoxidable, el AISI 304 y el 316 con A, o sea, buenos para usar. Este está bueno, el whisky, mira, el que quiere destilar whisky, puede hacer algún recipiente. Hay varios materiales que son aceptados, aquí bueno. Y bueno, sustancia con hidrógeno no hay drama. Pero fíjense, entonces tenemos como materiales aceros al carbono, aceros al níquel, Inconel, que es una combinación también de un acero al carbono con níquel cromo, Monel también, y los AISI 304 y 316 que son inoxidables. Acá, bueno, no hay duda que tenés que ir a un acero inoxidable. Ahora habría que profundizar un poquito el tema para la dilución que vos tenés. Bueno. Vamos a ver. A ver acá, materiales recomendados para diferentes... ¿A qué temperatura lo tenés vos en el proyecto? Si no me equivoco, está creo que en 180 grados. 180. No me acuerdo si hicimos algún cambio, creo que está en esa temperatura. Bueno, fíjate, acá tenés los materiales recomendados para distintos rangos de temperaturas también. Ya esto es una tabla, mira, tiene aluminio, acero inoxidable, acero al carbono. Bastante completa la tabla esa. Bueno, dejamos acá y ya vamos a empezar con lo que tiene que ver con el diseño de recipientes. Vamos a ver lo que tiene que ver para el cálculo de las paredes del recipiente. Acá tenemos el cálculo del espesor del recipiente y después vamos a terminar viendo los extremos del recipiente, cómo se terminan. Estos son los extremos del recipiente, tipo de tapas, se le denomina tapas o extremos del recipiente, que cada uno tiene una configuración gráfica distinta y tiene que ver con la utilización de ese recipiente y, por ejemplo, las presiones a las que está sometido también. Bueno, si no hay más preguntas, chicos, dejamos acá. Ya les voy a subir esta parte que acabamos de ver, para que lo tengan ustedes, y la semana que viene lo terminamos de ver. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, les voy a tomar lista. Aguárdenme un segundito. Dejé la carpeta. Bueno, Aguirre, Javier. Presente. Aguirre, María. Presente. Anovasi. Presente. Aramayo. Presente. Arias. Presente. Arisi. Presente. Arribodino. Baez. Presente. Palestrini. No, Palestrini no va más. Vanega. Presente. Barrio Nuevo. Presente, profe. Borri, Jerónimo. Presente. Carpio. Presente, profe. Chericotti. Presente. Copelo. Presente, profe. Cruzado. Presente. Del Prado. Presente, profe. Domínguez. Presente. Díaz Tosolini.
Presente, profe. Elizondo, Presente. Figueroa, Presente. Guido, Heredia Manzano, Presente, profe. Herrera, Presente, profe. Izquierdo, no más. Mancilla, Presente. Manzano, Monji. Presente, profe. Nigro, Presente. Rifero, Presente. Romanín, Presente. Sade, Silva, Presente, profe. Simbero, Tarquino, Presente. Profe, Sade presente, se me trabó Discord. Zoom, digo, perdón. me parecía haberte visto entrar, pero bueno, después no me fijé más. Sí, se me trabó, perdón. Bueno, Tarquino dijimos, presente. Valfredo Presente. y Rainero. Presente. Está. Bueno. Bueno, chicos, nos vemos, si Dios quiere, el martes. Y bueno, no sé si Gastón a lo mejor necesita las horas para avanzar un poquito más. Las dará él, pero bueno, ya lo veremos ahora con él a eso. No sé si hay alguna otra pregunta, chicos. Profe, no tenemos con el profesor Chaumont, ¿verdad? No, ahora no. No, ahora no. Así que bueno, nos vemos entonces. Chao, chicos. Ya, La profe. semana que viene. Chao, profe. Chao, profe. Chao.